¿Qué tal? Pues ya veis, yo aquí delante de una puerta. ¿Para qué? Pues para explicaros qué son los espacios de nombres. ¿Por qué? Pues básicamente porque he visto que es algo que quizás, al menos al nivel en que nosotros utilizamos el lenguaje XML, no debería resultar excesivamente complicado y sin embargo en vosotros provocar reacciones del tipo ¡Oh, Dios mío! Los espacios de nombres, no entiendo nada. ¿Qué coño son todos esos atributos? ¿Por qué aparecen varias veces el mismo? ¿Y por qué tengo que ponerla en uno y en otro? ¡Oh, Dios mío! ¿Y ese target name Spain de los cojones? ¿Qué coño es? Pues eso, vamos a explicar qué son los espacios de nombres, para qué sirven y sobre todo, muy importante, que es lo que más parece que os cuesta comprender, es cómo referenciarlos tanto desde el esquema como desde el propio XML. Abajo cámara. Bien, vamos a empezar intentando comprender los atributos que aparecen en el elemento raíz de un esquema XML. Si consultamos la referencia de XML esquema, podemos ver que el elemento esquema tiene una serie de atributos. ¿De acuerdo? Esos atributos son target namespace, element form default, attribute from default, XMLN, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de ellos, de los cuales tan solamente uno es obligatorio, que es XMLNS. Todos los demás atributos son opcionales. ¿Qué significa XMLNS? XMLNS es el acrónimo de XML namespace, es decir, espacio de nombres de XML. Por tanto, el valor de este atributo es un espacio de nombres. Bueno, en realidad es el nombre de un espacio de nombres. Os recuerdo que como espacio de nombres podemos utilizar cualquier cadena de caracteres, pero por convenio se suelen utilizar URLs porque son cadenas únicas, no hay dos URLs iguales. Cuando creamos un esquema, este contiene la gramática, es decir, el conjunto de normas, de estructura, reglas de anidamiento y de contenido válido de los elementos y atributos. Y por otro lado, también contiene un vocabulario. Ese vocabulario está formado por los elementos, atributos, entidades, notaciones, etcétera, que nosotros estamos definiendo para nuestro lenguaje XML. Y es precisamente ese vocabulario, ese conjunto de términos, lo que conforma un espacio de nombres. En un archivo XML, y no olvidemos que un esquema es también el mismo un archivo XML, puede haber términos que provengan de distintos espacios de nombres. En esos casos puede ser necesario identificar todos los espacios de nombres que intervienen en el archivo e identificar también qué términos pertenecen a cada uno de ellos. Para lo primero es precisamente para lo que sirve el atributo XMLNS. Y para lo segundo es para lo que utilizamos los prefijos que acompañan a ese atributo. Esta que vemos aquí es la mínima expresión del elemento raíz de un esquema XML. El elemento raíz, esquema, acompañado de su atributo obligatorio XMLNS. El espacio de nombres que estamos definiendo aquí, al que estamos haciendo referencia, mejor dicho, es el espacio de nombres de XML esquema, es decir, el conjunto de normas y de vocabulario que definen cómo se tiene que hacer un esquema XML. Vemos además que el atributo XMLNS viene acompañado de un prefijo, bueno, en realidad un sufijo que luego utilizamos en todos los elementos de esquema como prefijo, y ese prefijo en realidad es para diferenciar los términos de distintos espacios de nombres, como acabo de decir hace un momento. Pero aquí, ahora mismo, solamente hay un espacio de nombres. ¿Por qué utilizar el prefijo entonces? Bien, lo primero de todo, por convenio. Siempre utilizamos un prefijo XSD o XS cuando estamos haciendo referencia al espacio de nombres de XML esquema, aunque os recuerdo que el prefijo puede ser cualquier cadena de caracteres que nosotros elijamos. Generalmente XSD y XS son cadenas que se utilizan por convenio. Y lo segundo, porque no es el único espacio de nombres que realmente hay en nuestro esquema. En general, en un archivo XML esquema siempre hay al menos dos espacios de nombres. Por un lado, el espacio de nombres de XML esquema, este al que ya hemos hecho referencia, y por otro lado, el propio vocabulario privado al que nosotros estamos construyendo para nuestro XML. Esos dos espacios de nombres conviven en el mismo archivo
y es interesante y necesario identificar a cuál de cada uno de ellos pertenecen los distintos términos. Si pensamos en el ejemplo de la cartelera de un cine, los elementos cartelera, salas, sala, sesión, películas, película, título, director, etcétera, elementos que van a aparecer dentro de ese archivo o atributos como identificador de película, identificador de sala, etcétera, 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 todos ellos forman un vocabulario privado de ese archivo y por extensión forman un espacio de nombres. Ahora bien, nosotros podemos elegir poner un nombre a nuestro vocabulario privado, bautizarlo, por así decirlo, o no. Es indiferente a efectos del funcionamiento de la validación, pero sí tiene efecto en cómo vamos a referenciar nuestro espacio de nombres desde el archivo XML, como veremos más adelante. Si decidimos bautizarlo, debemos declarar el espacio de nombre en el esquema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para declarar el nombre de nuestro vocabulario privado? ¿Se os ocurre qué es lo que podemos hacer? Efectivamente, utilizar un atributo XMLNS. Esto ya se parece un poco más al aspecto que suele tener el elemento esquema. Vemos cómo se declaran dos espacios de nombres diferentes. Por un lado, el del esquema, propiamente dicho, y por otro lado, el espacio de nombres al que pertenece nuestro vocabulario privado y al que hemos denominado de esta manera, como mi cartelera ORG. Para ambos estamos utilizando el atributo XMLNS porque es el atributo que tenemos que utilizar para indicar el nombre de los distintos espacios de nombres que intervienen dentro de nuestro archivo. Fijaos que el prefijo además tiene una segunda función importante, porque las reglas de los documentos bien formados, que son las reglas básicas de los documentos XML, nos decían que no puede haber dos atributos con el mismo nombre dentro de un mismo elemento. Claro, aquí tenemos dos atributos con el mismo nombre. Bueno, más bien con la misma función, pero si nos fijamos, realmente no es el mismo nombre. Están escritos de manera diferente. Por un lado tenemos XMLNS y por otro XMLNS::XS. De esta manera, al estar escritos de manera diferente, el parser XML va a identificar estos atributos como si fueran atributos diferentes, simplemente por el hecho de que su grafía es distinta. La cadena de caracteres que conforma el nombre del atributo es distinta. Por lo tanto, son atributos diferentes para el parser XML. Sin embargo, para el propio validador XML, ambos atributos en realidad significan lo mismo. Van a identificar en ambos casos al atributo XMLNS y por lo tanto lo que van a contener es el nombre de un espacio de nombres que participa, que se encuentra dentro del archivo XML en el que aparecen dichos atributos. El espacio de nombres sin prefijo se conoce con el nombre de espacio de nombres por defecto. Por último, otro atributo que también solemos encontrarnos en el elemento raíz de un esquema es el atributo target namespace. Este atributo, como su propio nombre indica, sirve para identificar el espacio de nombres objetivo, es decir, el espacio de nombres de nuestro vocabulario privado, el que está siendo definido en el propio esquema, en este archivo, que es aquel que deben cumplir las instancias XML para ser válidas. Bien, pero ¿es realmente necesario en un caso como el de este ejemplo, en el que tan solo hay dos espacios de nombres y uno de ellos es el espacio de nombres de esquema, es necesario utilizar target namespace para identificar realmente cuál es mi espacio de nombres, ese espacio de nombres que yo estoy definiendo? A priori puede interpretarse que el espacio de nombres por defecto contiene el vocabulario privado que estamos definiendo, ¿de acuerdo? Como ocurre aquí. Espacio de nombres por defecto porque no tiene atributo y contiene el nombre del espacio de nombres que nosotros estamos definiendo. Sin embargo, no siempre es así. Esta cabecera que vemos aquí es la que más habitualmente solemos encontrarnos, la que acabamos de ver hace un momento y que es la que es más habitual dentro de los archivos esquema. Es una cabecera en la cual declaramos el espacio de nombre XML esquema utilizando un prefijo XS o XSD y el espacio de nombres por defecto contiene el nombre del espacio de nombres que estamos definiendo, el de nuestro vocabulario privado. Sin embargo, como os decía, esto no siempre es así. En otros casos podemos encontrarnos con que, por ejemplo, la cabecera contiene, por un lado, como espacio de nombres por defecto el de XML esquema y para nuestro espacio de nombres privado utilizamos un prefijo, el prefijo cine, ¿de acuerdo? Que luego vemos que
tenemos que utilizar dentro del esquema. Fijaos que aquí los elementos de esquema que estamos acostumbrados a ver con el XS2 puntos delante, aquí no lo tienen. ¿Por qué? Porque hemos decidido que el espacio de nombres por defecto, que no necesita cualificación, es decir, no necesita prefijos, es el espacio de nombres de esquema, al contrario de lo que hacíamos antes. Y podemos también encontrarnos con el caso en el cual el espacio de nombres por defecto y el espacio de nombres por defecto no existe, y tanto el espacio de nombres de esquema como el espacio de nombres que estamos definiendo tienen ambos prefijos, ¿de acuerdo? Que de nuevo utilizaremos en sus distintos términos. En estos tres casos planteamos tres situaciones diferentes. En esta en concreto no existe espacio de nombres por defecto y en las dos anteriores sí, pero eran distintos. La mejor forma de saber cuál es el espacio de nombres objetivo, es decir, cuál es el espacio de nombres que nosotros estamos creando, es no dar nada por supuesto y utilizar el atributo target namespace que tenemos aquí en la cabecera para poder identificar realmente cuál es el espacio de nombres que estamos definiendo. Bien, vamos a ver ahora cómo referenciar el esquema desde el archivo XML. Para ello utilizamos dos atributos, el atributo noNamespace schema location y el atributo schema location. Bueno, lo cierto es que existen otras formas de referenciar el esquema sin necesidad de utilizar estos atributos, pero eso queda completamente fuera de los contenidos de nuestro curso, por lo cual no vamos a preocuparnos. Vamos a fijarnos solamente en la utilización de estos dos atributos, cuándo tenemos que utilizarlos y cómo. Para empezar, el atributo schema location vamos a utilizarlo cuando nuestro esquema ha sido, por así decirlo, bautizado. Es decir, hemos puesto un nombre a nuestro vocabulario privado, por lo tanto existe un espacio de nombres asociado a nuestro esquema. Bien, pues en ese caso utilizamos el atributo schema location. Sin embargo, cuando no bautizamos nuestro espacio de nombres, es decir, cuando no lo denominamos, cuando no definimos un atributo XMLNS dentro del esquema en el cual ponemos un nombre a nuestro vocabulario privado, cuando eso no existe, entonces utilizamos en el XML el atributo noNamespace schema location para indicar la ubicación del esquema. Bien, hasta aquí todo bien. Lo que ocurre es que ni schema location ni noNamespace schema location son atributos que nosotros hayamos definido en nuestro esquema de cartelera, ¿verdad que no? Sin embargo, aquí aparecen acompañando o caracterizando al atributo cartelera. Si nosotros intentamos validar este archivo de cartelera, evidentemente nos va a dar error, porque estos atributos no aparecen en cartelera definidos, es decir, no pertenecen al espacio de nombres de cartelera, pertenecen a un espacio de nombres diferente. Sin embargo, aquí no estamos indicando cuál es. Y eso es precisamente lo primero que tenemos que hacer, declarar otros espacios de nombres que van a intervenir dentro de nuestro XML. Este sería el elemento raíz de cartelera en el caso de que no hubiésemos denominado nuestro vocabulario privado con un espacio de nombres, ¿de acuerdo? No lo hubiéramos bautizado. En ese caso, como ya hemos dicho anteriormente, utilizamos el atributo noNamespace schema location, indicando la ubicación de nuestro esquema. Pero como hemos dicho, este atributo no pertenece a cartelera, pertenece a otro espacio de nombres. ¿A qué espacio de nombres pertenece? Bueno, aquí lo tenemos identificado gracias al prefijo. Declaramos con XMLNS un espacio de nombres y ese espacio de nombres que declaramos es este de aquí. Es el espacio de nombres de las instancias de XML esquema. Y este que veis aquí es su nombre. ¿Qué es una instancia de XML esquema? Pues es cualquier archivo XML que esté creado siguiendo la gramática de dicho esquema. Todos los archivos XML que dependen de una gramática, es decir, todos los archivos XML para los cuales existe un esquema definido, son instancias de ese esquema. ¿Por qué? Porque implementan la definición del esquema. Bueno, cabría pensar, siguiendo una definición análoga a la que acabamos de ver, que en el caso en el que sí que hubiéramos bautizado, es decir, en el caso en el que sí que hubiéramos puesto nombre a nuestro espacio de nombres, bastaría con cambiar el atributo noNamespace schema location por el atributo schema location y poner ahí la ubicación de nuestro esquema. Sin embargo, no es así, porque si nosotros ponemos esto en la cabecera del elemento raíz de cartelera e intentamos validar, esto nos va a dar un tremendo error. ¿Y por qué nos va a dar error? Vamos a verlo. En realidad, si nosotros utilizamos el atributo schema location, lo que estamos diciendo es que existe un espacio de nombres asociado a este esquema y ese espacio de nombres no aparece aquí por ningún lado.
Es decir, si estamos afirmando que existe un espacio de nombres al que nosotros hemos bautizado, hemos puesto un nombre y que está asociado a el esquema cartel XSD, lo que tenemos que hacer es declarar dicho espacio de nombres, para lo cual tenemos que utilizar, como es normal, el atributo XMLNS. Esta declaración sí sería correcta. Tenemos el espacio de nombres de las instancias de XML esquema que lo necesitamos para poder utilizar el atributo schema location en el elemento raíz y definir la ubicación del esquema que hemos definido para cartelera. Sin embargo, dado que estamos afirmando que existe un esquema definido, tenemos que declarar cuál es el nombre de dicho esquema. En caso contrario, nos va a dar error. Ya para finalizar, os recuerdo que un espacio de nombres, XMLNS, tan solo es un identificador. Es decir, esto de aquí es un nombre que nosotros le ponemos a un conjunto de términos, a un vocabulario que estamos definiendo y pertenece a un esquema. Pero no tiene nada que ver con la ubicación del esquema. Para ubicar el esquema utilizamos el atributo schemaLocation o noNamespace schemaLocation, donde hacemos referencia a la ruta que hay hasta la ubicación de ese archivo. El hecho de utilizar aquí una URL no tiene nada que ver con la ubicación del esquema. Usamos URLs porque son identificadores únicos, no porque nos estén indicando la ubicación de nada. Y nada más. Espero que después de ver este vídeo tengáis más claro para qué son los espacios de nombres y cómo hacer referencia a los mismos, tanto desde el esquema como desde el XML asociado a este. Un saludo y hasta pronto.